Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda e pega seu líquido, porque hoje você vai viajar por uma transformação de uma desgraça, tristeza, se reinventaram em uma nova forma de ver seu povo e seu arraigo. Isso mesmo, hoje você vai viajar por um pequeno povoado de 7.000 habitantes que podem receber até 30.000 pessoas de qualquer parte do mundo. E tudo isso tem seu lado bom, mas também tem seu lado ruim. Fica nesse vídeo que você vai entender como transformar uma cidadezinha em um dos pontos mais turísticos da Colômbia. Tivemos um gosto enorme de poder conversar com o Gustavo, que conhecemos no museu. Tivemos a oportunidade de viajar pela história da boca de um guatapense. E como um bom paisa, ele é muito gente boa. Antes de continuarmos, posso te pedir? Se inscreve no canal e curte o vídeo para crescermos juntinhos. Sem você e a sua presença, essa comunidade BPM não existiria. Muitas graças. Olha lá que tá faltando água na cidade. Olha aqui onde tá. Mi nombre es Gustavo Pamplona, soy habitante de Guatapé, llevo aproximadamente 32 años viviendo en este territorio. También agradecerles a ustedes por venir, conocer este lugar, visitarnos. Realmente es una experiencia única y lo que les decía ahorita, el riesgo es quedarse y no quererse ir. Así estamos. Yo soy nacido y criado aquí en Guatapé. Guatapé de mi infancia como un pueblo pequeño, ¿cierto? En el que nos conocíamos todas las personas. También recuerdo a Guatapé con el parque al lado de la iglesia donde salían los campesinos a vender sus productos. Recuerdo que vendían mucho plátano, yuca, papa, algo pues todo lo que se producía cerca de esta región. Ya con el paso de los tiempos, ya con la movida de todo este tema turístico, ya cambiaron un poco como estas dinámicas sociales y económicas. Ya los campesinos no se ven en el parque y ya vemos estas chozas, esas ferias de emprendimiento que dan pues una oportunidad a estas nuevas personas que quieren tener su negocio de mostrarlo y poderlo vender. El pueblo fue cambiando y también como las relaciones sociales, pasamos de conocernos todos a hoy unos cuantos. Muchos de nuestros amigos con los que crecimos han tenido que irse del pueblo, se han tenido que ir porque también las dinámicas hacen que muchos tengamos que emigrar, digamos por estudiar, conseguir un mejor trabajo, y también al ser un pueblo tan turístico también permite hacer nuevas amistades de muchos lugares, de no solamente Colombia, todas partes del mundo. Antes Guatapé conservaba mucho sus árboles, su naturaleza. Ahora con el tema también con todo esto del progreso, de querer tener más espacios para los turistas, todas estas zonas verdes se ha ido transformando. Antes éramos un pueblo que sus casas máximo tenían 2 pisos, ya vemos edificios con 4 o 5 pisos. Han hecho que también nuestra forma de ver el pueblo, el paisaje del pueblo haya cambiado. Como les contaba, Guatapé tiene más de 211 años de historia y en esos 211 años de historia ha tenido que afrontar muchas transformaciones. Una de esas es a raíz de la construcción de la hidroeléctrica. Esto es un proyecto pensado en los años 50, pero se comenzó a ejecutar en los años 70. En el año 72 se comenzó la primera etapa del proyecto hidroeléctrico del río Nare. Para la construcción se necesitaron más de 6.300 hectáreas que están sumergidas o represadas. Hay 2 pueblos que se ven afectados, el Peñol y Guatapé, pero tienen 2 historias un poco diferentes. El Peñol, que es un pueblo con muchos más años de historia, más de 300 años, que es el pueblo antes de llegar aquí a Guatapé, lo tienen que reubicar al lugar que vemos hoy en día, y todos sus 300 años de historia quedaron bajo el agua. Inclusive cuando la represa baja su nivel, ustedes navegan el embalse y hay una cruz. Esa cruz hace referencia a donde estaba antes ubicada la iglesia del viejo Peñol, porque todas las edificaciones que hacían parte del pueblo tuvieron que ser demolidas. Inclusive las puertas y ventanas que hacían parte del pueblo
del Peñol se utilizaron luego en Medellín en un lugar que se llama el Pueblito País, que hace la representación de un pueblo tradicional de Antioquia. Guatapé no se ve tan afectado como el casco urbano, sí se ve afectado un barrio que se llamaba La Aldea. En honor a ese barrio se crea la calle del Recuerdo, pero los que sí se ven afectados es la parte baja del pueblo, en especial las tierras que utilizaban los campesinos para cultivar, tener sus animalitos. Todas estas personas se ven en la obligación de trasladarse a una parte alta del pueblo. Para la construcción de la hidroeléctrica, aquí Empresas Públicas o la gobernación no vino a socializar con las personas y querían tener este proyecto, sino que fue algo impuesto. Eso también hizo que las personas se tuvieran que mover, tuvieran que tener como sus luchas sociales para reclamar sus derechos y que no todos estos quedaran bajo el agua. Sí, aquí hubieron como muchas manifestaciones y en especial hubo como mucha unidad en todos los pueblos del oriente en el tema de la construcción del embalse, porque era borrar la historia de dos pueblos, en especial pues la del Peñol. Digamos que gracias a todas estas demandas, todos estos movimientos sociales, el Peñol logró tener como otra vez un nuevo lugar, no estar condenado a que la represa borrara toda su historia, sino que lograron remover el pueblo al lugar que está hoy en día. Inicialmente se pretendía que los dos pueblos desaparecieran, que eran bajo el agua, pero gracias como a todas estas movimientos sociales, esta unidad que hizo esto posible. Para poder hacer el proyecto, Empresas Públicas ofrecía pues una plata por las tierras que iban a quedar bajo el agua, pero mucha gente no accedió a como a vender sus tierras porque era desprenderse un poco de sus tierras, de su historia, de sus ancestros. Entonces, al ver que las personas no vendían sus tierras, lo que hizo Empresas Públicas fue simplemente represar. Y a medida que la represa iba subiendo, las personas iban desalojando el lugar que tenía. Mucha gente cuando hicieron la represa se fue, inclusive los que quedaron en el pueblo temían como que se volviera un pueblo fantasma, pero ni siquiera migraron al Peñol, migraron como a otras partes de Colombia, se fueron lejos y ya con el tiempo fueron como regresando. Pero sí, mucha gente se fue, como de los originarios que hacían parte del pueblo se fueron. Entonces las personas que quedaron aquí también como que buscaron formas de que el pueblo no se desapareciera. Y una de esos fueron como los convites que se hacían para pavimentar el pueblo. Hoy vemos a Guatapé muy lindo, muy colorido, pero la realidad es que para los años 80, inicio de los años 80, todavía tenía sus calles destapadas. Entonces, como una forma de que el pueblo cogiera impulso y no desapareciera fue pavimentar sus vías, pero fueron iniciativas de la comunidad, lo que nosotros conocemos como convites. Entonces fue algo muy de la comunidad que hizo que realmente Guatapé no desapareciera y se construyera lo que vemos hoy en día, un pueblo turístico. Uno de los lemas que hacían Empresas Públicas cuando se hizo la represa es que el sacrificio de un pueblo era el progreso de un país. Hay dos lados de esta frase, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y si analizamos un poco, para las personas de ese entonces sí era algo muy problemático porque era cambiar todas sus dinámicas sociales. Hoy si le pregunta a algún joven de Guatapé, le va a decir, no, qué barraquera la represa. Pero porque ellos ya ven los beneficios que trae, ¿cierto? Vive el tiempo bueno ahora. Por ¿no? decirlo así, no se tuvieron que enfrentar a todos estos cambios que sí se lo hicieron nuestros abuelos. Muchos días de tours de Medellín dice que es la fuente de los enanitos, porque ven que son como unos señores ahí, pero no, es la fuente de los arrieros, por decirlo así, le colocaríamos un nombre. Las personas que cargaban sus mercancías ahí en el hombro con su animalito para poder llevar el desarrollo a Medellín o Antioquia. Entonces, para usted poder llevar el desarrollo, lo tenía que hacer en una mula, y si la mula no era capaz, lo tenían que hacer usted solo a sus hombros. A veces los cargadores
también a los que se llevaban, cargaban a los españoles o a la persona que tuviera el dinero y no tenían las facilidades por subir las montañas. Contrataba a una de estas personas para que los subiera montaña arriba. La persona con su silla a la espalda, amarrado a la cabeza, con la otra persona allí. Antioquia tierra de arrieros, arepa y frijoles. Guatapé ha pasado como por varios momentos de su economía. Inicialmente era un pueblo de paso de los arrieros que venían con sus mercancías desde abajo del Magdalena Medio hacia Medellín. Ya después pasó a ser este tema de un lugar de paso, a ser un pueblo que vivía de la agricultura y en especial como de la madera, de la extracción de madera. Ya con la construcción de la hidroeléctrica pasamos a vivir, se estima que el 92% del pueblo vive netamente del turismo. ¿Cuántos turistas vienen al mes acá? ¿Tienen una idea? Vea, en Guatapé, como pobladores, o sea, que viven en Guatapé puede tener unos 8.000 personas, pongámosle máximo 9.000, exagerándome mucho. Y en turistas, un fin de semana pueden ser 10.000, 11.000, malo. Si estamos hablando de un fin de semana con festivo, de fiesta, vamos a hablar de 30.000, 35.000 personas. No, pero inclusive nosotros también tenemos un problema con eso, y no sé si han escuchado la gentrificación, sino que al turista venir, los que vienen tienen como más poder adquisitivo en relación a nosotros. Aquí todo se encarece. Usted una arriendo aquí para pagarlo, bueno, eso es muy increíble, eso es muy caro. Bueno, Guatapé tiene aproximadamente unos 211 años de fundado como pueblo, pero trabajando con los zócalos ya aproximadamente unos 103 años. ¿Por qué tenemos zócalos acá? Resulta que antes el tipo de construcción en esta región era con la tapia o el bareque, que es la mezcla del barro con el popó de las vacas o de los caballos. Entonces era muy normal que la humedad, los niños y los animales la fueran deteriorando. Con la llegada del cemento era una forma de cuidar la fachada de la casa, además que ayuda también como a ese otro toque estético de embellecerlo. Los primeros zócalos en Guatapé eran figuras más planas, más geométricas, inclusive es una forma de reconocer en Guatapé un orden de las casas de las más nuevas a las más antiguas, como los que usted ve cerca a la iglesia, la casa cural o los que salen en el parque. Zócalos, para quem nunca ouviu falar, são os acabamentos que compõem as paredes das casas, tipo um rodapé grande. Y ya las más nuevas tienen el estilo de zócalo más abultado, más 3D, con más detalle. Inicialmente el zócalo no es que hubiera estado repartido en todo el pueblo, sino que era solamente las personas que podían pagar este recurso, el cemento. Ya con el tiempo fue que el zócalo se fue haciendo como más popular en el pueblo, pero no eran con colores tan vivos como los que vemos hoy en día, sino que eran colores más opacos, más pasteles. Ya con la construcción de la represa, cuando las personas se van y el pueblo queda como un pueblo fantasma, muchos de los que quedan en el lugar, en Guatapé, buscan elementos como para generar identidad o arraigo al pueblo. Uno de esos elementos es el zócalo. El primer zócalo que hizo en Guatapé fue la figura del cordero. Pues es que ustedes lo van a encontrar muy repetitivo en Guatapé, en varias casas, y tiene un origen cristiano, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando hacen la represa y mucha gente se va del pueblo, toman el zócalo y en especial el zócalo del cordero y le dan como una resignificación nueva, que es avanzar hacia el futuro sin olvidar el pasado, por todo lo que pasaron, las tierras que quedaron abajo y las personas que se fueron. Ya en los años 2000 llega en Guatapé una persona muy importante para el tema de zócalo, se llamaba Manuel Macana, y les da como otro estilo de zócalo, pasaron de ser ese zócalo plano, geométrico, al que vemos que nos gusta mucho hoy en día y que le da como esa particularidad a Guatapé, el zócalo en 3D. Y en el año 2011-2012 aproximadamente se crea en Guatapé un proyecto de zocalización que consistía en que la administración colocaba los recursos para que las personas hicieran en sus fachadas los zócalos y las personas colocaban sus fachadas. Desde ahí ya Guatapé se hizo mucho más famoso a raíz del tema de zócalos. Guatapé, Puebla de Zócalos, gana un lugar como uno de los lugares turísticos por excelencia en Colombia. Bueno, Guatapé, el tema de zócalo tiene como varios personajes importantes. El primero sería Chepe Parra, que fue la primera persona que hizo los zócalos. Como dato curioso, el primer zócalo que se hizo no fue en la fachada de las casas, sino que fue adentro, como en el zaguán, en el pasillo, porque fue la figura del cordero. Y como era una figura religiosa, el señor de entonces, el párroco de entonces, le dijo que eso era lo que adornaba la iglesia por dentro. Ya con el tiempo fue que el zócalo salió a la fachada, al frente de la casa. Bueno, cada persona, cada familia
día, es libre de hacer el Zócalo que desee, con lo que se siente identificado. Puede ser con su trabajo, su vocación. El señor que es ganadero tiene sus ganaditos. El señor que es volquetero entonces tiene su Zócalo con el volqueta o con los apodos. Y ya hay personas especialistas, zocaleros, que sería el artesano encargado de la elaboración del Zócalo. Pues los Zócalos duran mucho tiempo. Es como independiente de las personas, si siempre es cambiarlos o no. No hay como ninguna política que establezca esto. En este momento en Guatapé se están tratando de tener políticas públicas que permitan la conservación de los Zócalos, y en especial como los Zócalos más antiguos, los más planos, los más geométricos, porque ya están en esta demanda del turismo, de tener locales para ofrecerle productos a los turistas. Se están dañando los frentes de las casas. Ya no hay frentes, sino que hay puertas y están perdiendo los Zócalos. Viendo esa problemática, se están tomando como medidas o políticas públicas que ayudan a la conservación de los Zócalos y no se pierdan estos, digamos, que aunque sean sencillos, representan mucho de la historia de la historia zocalera de Guatapé. ¿Y hay alguno más histórico, así, más importante en la ciudad? Yo creo que el Zócalo que representa todo este simbolismo de esta cultura zocalera es el Cordero, porque fue el primero que se hizo con su contenido religioso, también porque el primer Zócalo que se hizo fue como en una Semana Santa, y también por su resignificado que le dieron las personas cuando hicieron la represa, el de avanzar hacia el futuro sin olvidar el pasado. Para mí ese sería como el Zócalo más representativo de Guatapé. Bueno, en Guatapé, con el tema de los Zócalos, entonces podríamos como dividirlos en varias categorías. Los geométricos, los paisajísticos, los históricos, como sería este caso que en el Zócalo que me muestra. Sí, eso es en relación pues a los indígenas que habitaban antes el territorio. Está en la casa de un profesor de historia, Álvaro Hidárraga, o el que tenemos en el museo en relación a los cargueros. ¿Por qué hay tantos Don Quijotes en la ciudad? Ay, tenemos mucha curiosidad. No, eso sí está muy difícil. Eu creeria que é pelos estrangeiros. A quantidade de Don Quixotes pelo pueblo nos chamou muito a atenção, nos deixou curioso e até tentamos assimilar uma história a outra. Perguntamos na oficina de turismo e para muitas outras pessoas, e a resposta mais contundente é que é feita para os estrangeiros. No, yo creo que es algo más que lo han arraigado los extranjeros. Como la comida mexicana, no notan que hay muchos restaurantes mexicanos. Es como eso. E até aqui são mencionados 2 problemas que o turismo provoca. Tudo se encarece para aquele que vive na cidade, e por querer agradar os estrangeiros se perde em sua cultura nativa. Como exemplo, comidas que não são colombianas estarem tomando conta de espaços. Manter a cultura de cada pueblo é resistência de um povo de arraigo, e nos encanta essa palavra. A ver, Julia Pastusa es como esos personajes de pueblo. Era una señora que vivía en un callejón, inclusive está el callejón de Julia Pastusa. Y los chicos del pueblo, que molestábamos mucho, le íbamos y le gritamos Julia Pastusa, y ella salía detrás de nosotros enojada a perseguirnos, y para nosotros eso era muy divertido y quedó pues en la cultura de los guatapenses como un personaje de pueblo, como la persona que nos gustaba molestarla para que nos persiguiera. Que para nós a viagem é feita de pessoas, vocês já sabem, mas encontrar uma mineira em Guatapé foi de abraçar o coração. Conheçam Glívia e Martin, brasileira casada com holandês. Nos conhecemos pois a anfitriã da nossa hospedagem nos pediu ajuda para traduzir do inglês para o espanhol, o que ela solicitava. E logo de cara já nos reconhecemos no sotaque, e de aí a amizade feita. Queríamos fazer um passeio juntos, e o passeio de barco oferecido não nos conquistava, pois íamos de barco ver casas de artistas famosos. Isso não é interessante para nós, mas o guia, bastante paz em seus negócios, nos conquistou por las bromas e diversão que ele tinha em suas palavras e energia. E aí fomos nós. Atrapaban las aguas para hacer una isla. Genera energía, Ecuador, Chile, Colombia, Panamá y Perú. Por la misma agua. Descendimientos como ver todo Medellín inundado, 7.800 hectáreas, tierra y agua. Hicieron un muro de contención, donde el agua se salía, entonces todo represó lentamente. Proyecto duró 18 años. 8 años negociando con los campesinos y 10 años haciendo un pueblo, los puentes y el vertedero y el terraplén.
quedó incinerada por una bomba que le puso el cartel de Cali en 1992 los Pepes. Es un 6 de Reyes de 1978 que el embalse sube al máximo nivel a la plancha de cemento. Celebran ese día, para no olvidar el día que estas montañas y estas tierras fueron inundadas por este embalse. Entonces lo siguen celebrando cada año. Igualmente el proyecto se habla de primera etapa hasta la Isla Fantasía en 1972, donde paramos la primera vez. Segunda etapa hasta el Amparo Grisal en 1975. Ya la última etapa en 1978, que Rubén ya llena todo esto, lo hecho en 3 etapas. Aquí la gente se mete a bucear, solamente están los muros. Puertas, ventanas, postes, se los llevaron para hacer el proyecto Paisa de Medellín. Por eso el proyecto Paisa de Medellín es tan campesino y tan colonial, porque hicieron con materiales de acá, lo hicieron allá. Dessa vez vimos aos nossos pés a crise climática acontecendo, muito por movimento del Niño, e com isso não há chuvas e a represa baixa. De todos os dias que estivemos aqui, deu para ver a represa secando cada dia mais. Vivemos o racionamento de água e até de energia em alguns momentos. A triste realidade diante dos nossos olhos. saben mejor. Venga, venga, venga. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, no, termínala! Muchas gracias. Guatapé é um lugar mais adiado aquele turismo massivo, com sua gente mantendo e resistindo sua cultura ao meio de tanta oferta para estrangeiros. Por isso, se vai a Guatapé, viva a cultura deles, desde a comida até a ação.
Já somos conhecidos aqui. Já, barzinho é bom, as pessoas já reconhecem a gente, já, Perguntou se a gente ia tomar o mesmo. já sabe quem que é. ¿Cómo es tu nombre? Laikele. Lai, ¿está bien? Dame el like para que se la Lai. Vai, já. Muchas gracias, Gracias. Lai. Saúde! Tá ouvindo? Tá chuviscando agora. E então, Agora faz sentido a rua de guarda-chuva. Ficar aqui, ó, se protegendo do chuvisco. Pra isso que serve. Quando chove, todo mundo aqui se protege. Cada um embaixo de um. quando dois brasileiros tomadores encontram outro tomador holandês, combina. E um dos nossos programas favoritos é tomar uma em cada botequinho que nos agrade. Ai, tchau pros nossos amigos. Gostamos. Até a próxima. Até a próxima. Foi Next muito bom. trip. Muito bom conhecer vocês. John Bon Jovi. John Bon Jovi! Estamos com John Bon Jovi! E agora você me diz, parece ou não parece o John Bon Jovi? Guatapé ainda não terminou. Essa energia boa vai continuar. Volta aqui semana que vem para assistir o filme dos 5 anos dos Benzinhos. Isso mesmo, vamos fazer aniversário de viagem. E no outro tem o segundo episódio de Guatapé com a protagonista principal, La Piedra del Peñol. Paisa nace donde quiere, sino a esta que nació en Brasil. Ai, meu coração. Se você gostou, compartilha com quem precisa viajar mais através de histórias e boas práticas turísticas. E até o próximo vídeo.